Buenos días con todos los presentes. Soy la doctora Jocelyn Arias, médico especialista del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Y hoy vamos a tocar un tema bastante importante para, no solamente para los pacientes que han recibido una intervención con una prótesis de cadera, sino también para los pacientes que se encuentran en la fase prequirúrgica, porque vamos a hablar de la importancia de la rehabilitación tanto en la fase preoperatoria como en la postoperatoria, y también vamos a comentarles sobre las precauciones que deben tener. Bueno, la articulación de la cadera tiene un componente acetabular y un componente femoral. Cuando por alguna patología, lesión o fractura se genera una lesión de forma irreversible en la cadera que genera mucha limitación funcional o dolor en el paciente, se le prescribe estas prótesis de cadera, que son una intervención quirúrgica en la cual consiste en la sustitución, ya sea total o parcial de la cadera, con la finalidad de devolverle la calidad o mejorar su calidad de vida. Y esto está descrito como una devolución en la funcionalidad, disminuir su dolor y también permitir que este paciente pueda retomar sus actividades de vida diaria y también laborales. Si bien esta cirugía antiguamente era una opción principalmente para pacientes mayores de 60 años, hoy por hoy también es una cirugía bastante exitosa en pacientes jóvenes, ya que las nuevas tecnologías han mejorado las prótesis, también los materiales, y estos permiten soportar mayores esfuerzos, cargas y tensiones. Sabemos que durante la cirugía se van a dar algunas disecciones o cortes de grupos musculares, y sabemos que los músculos pues son el soporte, ¿no? Y dan la estabilidad a la articulación. Aparte que tienen funciones como tanto dinámicas como que nos permiten movernos, desplazarnos, así como la función estática que nos permite mantener nuestra postura y nuestra posición del cuerpo. Entonces, al saber que este componente está eh, seccionado o está reparado, tenemos que potenciarlo y fortalecerlo en la fase de rehabilitación. Dentro de los tipos de artroplastía tenemos las artroplastías totales, las artroplastías parciales y las artroplastías de doble movilidad. Vamos a hablar de las hemiartroplastías o artroplastías parciales. En este caso se hace un reemplazo parcial solamente del componente de la cabeza y cuello femoral. Esto se realiza con un vástago femoral, ¿sí? Y va a estar indicado sobre todo en pacientes que hayan tenido alguna fractura de la cadera, sobre todo las intracapsulares, que las vamos a ver en esta área, las subcapitales, las transcervicales y las basicervicales. Esta prótesis está más indicada en pacientes adultos mayores que tienen una no muy buena calidad ósea y que sobre todo tienen una baja funcionalidad o una baja demanda de la actividad, porque esta prótesis, como vemos, este componente metálico de cerámica va a estar en constante fricción con el componente articular del acetábulo. Entonces, esto puede generar un mayor desgaste y posteriormente dolor en el paciente. Entonces, sobre todo es recomendado en pacientes que no tienen mucha demanda de actividad, ¿no? Estos pueden ser unipolares, que son los tipo Thompson, o los bipolares. En las prótesis totales, como su propio nombre lo dice, acá hay un reemplazo tanto del componente acetabular como del componente femoral. Se hace una resección tanto de la cabeza, el cuello femoral y el componente acetabular, y se ingresa un vástago femoral, que puede ser fijado cementado o no cementado, y este componente acetabular, que también puede ser fijado con cemento o con unos tornillos. Entre estos dos componentes va un componente de fricción que también es conocido como liner, y su principal función es generar un deslizamiento más suave entre estos dos componentes. Como les mencioné, la fijación puede ser cementada o no cementada, eso va a ser a criterio del traumatólogo. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de la cementada, como su propio nombre lo dice, se usa un cemento óseo, que es el polimetilmetacrilato, que lo que genera es una distribución de las cargas a este nivel
y algo característico es que da una fijación inmediata. Y es por eso que a los pacientes los podemos bipedestar en las 24 horas. Se puede usar esta fijación en pacientes adultos mayores, incluso con osteoporosis, pero una desventaja es que posteriormente puede haber algún aflojamiento tardío de esta prótesis y también que es más demandante, ¿no? La colocación del cemento óseo, también tanto en el componente del vástago femoral como acetabular, demora, ¿no? Demora más el tiempo quirúrgico, alarga el tiempo quirúrgico. En el caso de las no cementadas, acá se utiliza un vástago que tiene una característica que tiene poros, ¿no? Son superficies porosas. Estas superficies porosas lo que genera es que hay un crecimiento de las células óseas y estas puedan ingresar a través de estos poros o trabéculas y que se dé pues esta fijación biológica, ¿no? Como este vástago se ingresa de forma a presión, lo que es el press-fit, se utiliza sobre todo en pacientes que tienen una buena calidad ósea, sobre todo en pacientes jóvenes. Pero como se utiliza o se aplica esta presión, también hay un mayor riesgo de una fractura intraoperatoria. Entonces, viendo tanto las ventajas como desventajas de cada una de estas fijaciones, ya el traumatólogo decidirá cuál realizar. Dentro de los abordajes quirúrgicos, vamos a ver que el abordaje quirúrgico es un factor que influye en la recuperación y en la rehabilitación del paciente, porque dependiendo de qué abordaje quirúrgico se use, van a haber algunos que van a haber compromiso de algunos grupos musculares, sobre todo los abductores, en el caso del abordaje anterolateral, que cuando hay un compromiso de este grupo muscular, el paciente puede quedar con alguna cojera prolongada o esta marcha en tren del emburo. El abordaje posterolateral y el abordaje anterior sí son abordajes que preservan más los grupos musculares, pero también tiene sus desventajas, ¿no? El posterolateral tiene una mayor tasa de luxación y el anterior requiere una mayor curva de aprendizaje y también de equipamiento más sofisticado. En el caso del posterior, acá sí hay un compromiso muscular, porque se hace bajo un plano intramuscular, seccionando los músculos del glúteo mayor, el tensor de fascia lata, el piriforme o piramidal. Entonces el paciente requiere de algunas precauciones en el postquirúrgico. Esos son los grupos musculares que van a ser intervenidos o seccionados durante la cirugía. Entonces es importante potenciarlos en la fase postquirúrgica. Esta cirugía no está exenta de complicaciones. Dentro de estas tenemos las fracturas intrasoc, frecuentemente en las prótesis no cementadas, porque como se introduce el vástago a presión, y si tenemos un paciente con osteoporosis, se puede generar esta fractura. Lo importante es eh, verlas dentro de sala de forma inmediata para poder corregirlas, ¿no? Las luxaciones, sobre todo hay pacientes que ya pueden venir con un déficit de abductores o también se puede dar por una mala posición de los componentes de la prótesis. La infección periprotésica es una de las complicaciones más severas, devastadoras para el paciente, porque incluso el paciente puede llegar a tener muchas limpiezas quirúrgicas, se le puede hacer el retiro de la prótesis, se le puede aplicar un espaciador medicado y eso alarga bastante el proceso de rehabilitación. También tenemos el aflojamiento séptico, en el cual, como va a haber un desgaste o una osteólisis, ¿no? El material de la prótesis se puede aflojar, pero no va a haber ningún tipo de infección. Otra complicación es la dismetría, en la cual el paciente queda con una extremidad más corta que la otra, y esto es causa frecuente de insatisfacción para el paciente, ¿no? Porque durante la marcha se va a evidenciar que el paciente pues presenta una cojera. Y el tromboembolismo, que pues se requiere de hecho un tratamiento de profilaxis con enoxaparina, por ejemplo, y sobre todo la movilización precoz. Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores mencionados. Esto lo debe saber el equipo de rehabilitación, el cual somos un equipo multidisciplinario.
a cargo del médico fisiatra y los profesionales de la salud, como los licenciados en terapia física, en terapia ocupacional, los psicólogos y trabajadores sociales, todos trabajando en conjunto para poder recuperar con éxito al paciente. Cada uno de nosotros tiene una función específica, ¿no? El médico rehabilitador o fisiatra está encargado de la evaluación clínica. Si en caso el paciente tiene un mal control del dolor, pues realizar algún procedimiento médico o indicación de farmacoterapia. También se le puede prescribir algún ortético de posicionamiento y evaluar la funcionalidad y discapacidad del paciente. El terapeuta físico, encargado de todos los procedimientos de fisioterapia, es el encargado de aplicar los agentes físicos, de enseñar al paciente sobre los tipos de ejercicios, enseñarle el uso de los ortéticos, ¿no? Y mejorar el patrón de marcha. El terapeuta ocupacional, entrenar las actividades de vida diaria para que el paciente pueda ser más independiente y también, si en caso requiere algún ortético, fabricarlo. El psicólogo encargado de la canalización del estrés, el manejo del entorno familiar y también nos ayuda para alcanzar las metas reales de la rehabilitación. Hay algunos pacientes que previo a la cirugía ya vienen con una funcionalidad muy mermada y pues hay que explicarles, ¿no? Que post cirugía vamos a tratar de restablecer su funcionalidad, pero ya sabemos cuál es nuestro base, ¿no? Entonces hay que ser realistas con nuestros objetivos y nuestras metas. El personal de servicio social se encargará de la evaluación familiar y de las condiciones domiciliarias para que el paciente pueda retornar de forma más eh, idónea a su domicilio. Los objetivos de la rehabilitación dentro de este programa de rehabilitación es prevenir todo el deterioro funcional y también las complicaciones, sobre todo las luxaciones. Y en el caso del paciente esté hospitalizado, tenemos que prevenir todas las complicaciones que conlleva un encamamiento prolongado, por ejemplo. También el adecuado manejo del dolor, la recuperación funcional del paciente, ir mejorando progresivamente sus rangos articulares, fortaleciendo los músculos y reanudar también su capacidad de marcha. Y finalmente, recuperar la independencia del paciente para sus actividades de vida diaria, para poder disminuir su discapacidad. Entonces, es importante tener una evaluación inicial del paciente para poder ir monitorizando la progresión o la evolución de este, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación completa, ¿no? En los pacientes postoperados, evaluar la cicatriz, la herida operatoria, si está todavía en proceso de inflamación o ya en el proceso de cicatrización, porque hay casos que la herida operatoria genera fibrosis, retracciones, y eso se puede trabajar tanto con la terapia física como con procedimientos. Evaluar la postura, la marcha del paciente, esta marcha entre el embur es a veces frecuente verla, ¿sí? Si el paciente ha quedado con alguna dismetría, para posteriormente corregirlo tanto con ejercicio de fortalecimiento como con ortéticos, ¿no? O plantillas o zapatos. Evaluar la sensibilidad, el trofismo, si es que hay alguna retracción tendinosa, si hay rigidez articular. El rango articular es un pilar fundamental porque nos va a ayudar a ver cómo va la evolución del paciente, ¿no? Cuánto rango articular va ganando entre evaluación y evaluación. El balance o fuerza muscular también con la escala de Daniels, ¿no? Que va del 0 al 5. El EVA con la escala visual análoga que va del 0 al 10. También nos ayuda mucho que el paciente nos diga cuánto va disminuyendo su dolor conforme va pasando su proceso de rehabilitación. Y también es importante valorar su funcionalidad, ¿no? Tenemos escalas como la escala de Bartel, la escala de Katz, que lo usamos más en adultos mayores, y también la escala propia de la cadera, que es la escala de Harris. Esta escala es bastante completa, nos evalúa puntos bastante específicos e importantes en la rehabilitación, como es el dolor, si es que el paciente queda con alguna cojera, si necesita alguna ayuda biomecánica,
cuánta distancia puede recorrer, si este paciente puede subir escaleras, si puede calzarse los zapatos, las medias, cuánto tiempo puede estar sentado, si puede ya utilizar transportes públicos y, bueno, bien importante, como les mencioné, la movilidad o rango articular, ¿no? Acá vamos viendo cómo el paciente va ganando más rango articular hasta llegar por lo menos al rango funcional que queremos. Y si hay ausencia de deformidad, como vemos acá, por ejemplo, acá las contracturas en flexión y las dismetrías, ¿no? Evaluar también lo que es la marcha y el equilibrio, como algunos test. Esta es la prueba de Romberg modificada, en el cual le decimos al paciente que en bipedestación, con los brazos a los costados, adopte ciertas posiciones, como estar con los pies separados, pies juntos, después en semitandén y en tandén. Y cada una de estas va a tener una puntuación de acuerdo al tiempo que logre. La prueba del Up and Go también nos valora el equilibrio, la fuerza y la marcha del paciente y también el riesgo de caídas. La escala de Tinetti, también para valorar lo que es el equilibrio y la marcha. Cada una de estas va a tener una puntuación y al final vamos a tener un puntaje global que nos va a dar un indicio de qué riesgo tiene, un alto, un moderado o sin riesgo de caídas. Todo esto se va a ir valorando en cada evaluación, en cada control del paciente. Entonces, tenemos fases de rehabilitación, ¿no? Tenemos el preoperatorio, el posoperatorio y la fase de readaptación. En la etapa bueno, esto en realidad los programas de rehabilitación, ya sea de forma ambulatoria o de forma en el ambiente hospitalario, tiene que iniciarse de forma inmediata, ni bien el paciente tiene una estabilidad hemodinámica y no haya ningún factor que contraindique su inicio. Y todo este proceso va a ir hasta incluso después del alta, ¿no? De forma ambulatoria. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas fases. En la fase preoperatoria, nuestro pilar es informar al paciente, educar al paciente sobre la cirugía, sobre las precauciones que tiene que tener el paciente post cirugía, sobre el uso de las ayudas biomecánicas de forma correcta, mantener también los rangos articulares, que no se pierdan, ¿no? Que no haya un desacondicionamiento del paciente hasta que lo operen, manejar el dolor con fármacos, con procedimientos, y si el paciente está hospitalizado, evitar las complicaciones del encamamiento prolongado, la rigidez, los acortamientos, las hipotrofias, ¿no? Entonces, esto va de la mano, este trabajo va de la mano con los licenciados de terapia ocupacional, respiratoria y física, el terapeuta ocupacional encargado de educar al paciente sobre las barreras del medio, sobre las modificaciones que tiene que hacer en su domicilio, adiestrar al paciente en un uso correcto de las ayudas biomecánicas, ¿no? En el caso del terapeuta respiratorio, eh, cuando el paciente está hospitalizado, como cualquier músculo, tiende a perder la masa muscular y el diafragma no está exento a eso. Entonces es importante trabajar con el terapeuta respiratorio ejercicios, ¿no? De fortalecimiento, de activación, sobre todo el diafragma. Y el terapeuta físico, podemos ir trabajando con ellos con la crioterapia o las compresas frías. Se puede ir trabajando con tracciones isométricas en la cual el paciente no va a movilizar la articulación, pero sí va a ir activando algunas fibras musculares. Y las movilizaciones que inicialmente pueden ser libres, después activas asistidas, de las extremidades que no están comprometidas, y en el caso del miembro afectado, sí puede ser de forma distal, por ejemplo, a nivel del tobillo o rodilla. Esta fase preoperatoria o prehabilitación tiene evidencia y beneficios, ¿no? Tiene un beneficio, los ejercicios prehabilitadores se han visto que generan una reducción de la morbilidad y la duración de la estancia hospitalaria, también como una mejora en la calidad de vida. Y se vio que en los pacientes que realizaron prehabilitación alcanzaron actividades funcionales mucho antes que los que no lo hicieron, sobre todo en las transferencias, en subir escaleras y en la marcha sin ayuda. Ya pasando a la fase posoperatoria, es importante conocer todos los aspectos mencionados, ¿no? ¿Qué tipo de prótesis
se le ha puesto al paciente, qué tipo de abordaje se utilizó, si es que qué fijación se usó, fue cementada o no cementada, si aparte de la prótesis se hizo alguna osteotomía trocantérica, porque, bueno, en este caso vamos a tener que, eh, a- bueno, restringir un poco la descarga, ¿no? O empezar con una descarga muy parcial, y también ver si es que el paciente tuvo alguna complicación postoperatoria. Entonces, ¿por qué es clave la rehabilitación? Y sobre todo la rehabilitación precoz, ¿no? Sabemos que la mayor parte de la recuperación del paciente se va a dar en los primeros 6 meses. Entonces, esta rehabilitación precoz es muy importante porque va a determinar mucho el resultado final del paciente o el éxito. Entonces, ¿en qué pilares nos basamos? Principalmente en el manejo multimodal del dolor, porque sabemos que un paciente con mucho dolor pues no va a participar en las terapias o en la rehabilitación, ir ganando progresivamente el rango del movimiento, ¿no? Y fortalecer los grupos musculares que han sido intervenidos, ¿no? Y también de forma global. Entonces, en muchos protocolos, estos son los ejercicios iniciales, son ejercicios básicos que se realizan en los primeros días postoperatorios. El paciente, se le puede adiestrar al paciente de cómo realizarlos de forma correcta y son ejercicios bastante nobles, por decirlo así, ¿no? Esto tenemos, por ejemplo, la activación de los cuádriceps, que son contracciones isométricas en las cuales no vamos a movilizar la articulación. Se le puede poner al paciente en decúbito supino, se le coloca una almohadilla bajita debajo de la rodilla y el paciente va a tener que hacer una compresión de la almohadilla contra la camilla para poder activar el cuádriceps. Otro ejercicio son las contracciones de los glúteos, ¿sí? Para poder estabilizar la pelvis. Esto puede ser con una flexión discreta de rodillas o también en extensión. Hacemos contracciones, ¿no? Se le pide al paciente que contraiga, ¿no? Endurezca la zona glútea. Otro es el bombeo del tobillo, ¿no? Este bombeo de los tobillos mejora la circulación, previene la trombosis venosa profunda y también nos ayuda a disminuir el edema. Entonces se hace una flexoextensión constante del tobillo. Y para ir mejorando o ir ganando rango articular, se le explica al paciente que apoye el talón y que vaya desplazándolo hacia la cadera. Entonces, inicialmente logrará pues 20 o 30 grados de flexión de cadera, después 50 hasta llegar a 90, que es el rango articular que nosotros necesitamos como mínimo para poder sentarnos, ¿no? Pero sabemos que esto es progresivo, o sea, no se le exige al paciente, siempre es de acuerdo a la tolerancia de cada paciente, ¿no? Como mencionamos, hay grupos musculares muy importantes. En general se hace una activación global, pero se le da más énfasis a grupos musculares como son los abductores de la cadera, ya que estos nos van a mantener nivelada, ¿no? La zona pélvica, y que cuando hay alguna debilidad, ¿no? O una eh, alteración en la corrección, en la adhesión de los músculos durante la cirugía, pues vamos a ver este descenso de la hemipelvis contralateral. Entonces, es importante tener que ir fortaleciéndolo, pero de forma progresiva, ¿no? Inicialmente podemos comenzar con las abducciones excéntricas, en la cual les pedimos al paciente que haga una abducción, que separen la pierna de la línea media y que éstas la retornen muy lentamente, unos 5 a 10 segundos. Inicialmente puede ser sin ninguna ayuda y posteriormente podríamos agregarles bandas elásticas para aumentar la resistencia. Las contracciones isométricas, el paciente, como vemos, no va a movilizar la cadera, pero va a intentar hacer una abducción contra una resistencia, que inicialmente puede ser pues una persona que sostenga la cara lateral de la pierna, puede ser después con objetos o contra la pared, también se puede realizar. Y posteriormente la elevación ya completa de la pierna estirada, ¿no? En la abducción, pero acá hay que valorar varios factores del paciente para que lo pueda hacer de forma independiente. Entonces,
Hay etapas, ¿no? En la fase posoperatoria, que la dividimos como fase posoperatoria inmediata, de 0 a 3 semanas, en la fase posoperatoria mediata, de 3 a 6 semanas, y la posoperatoria mediata también de 6 semanas a 6 meses. Estos son los pilares, ¿no? Los puntos que trabajamos. En la fase posoperatoria inmediata, trabajamos con agentes físicos como la crioterapia, la electroterapia, para el edema, el drenaje linfático, ¿sí? Acá las movilizaciones o los movimientos son inicialmente libres, ¿no? Y después se van haciendo activos asistidos para llegar a ciertos rangos articulares, como una cadera hasta una flexión de 90, una abducción de 15 y una rotación de 15, ¿no? A la vez vamos a ir trabajando de forma distal el tobillo con lo que es la flexoextensión. Se puede ir trabajando el fortalecimiento solo con isométricos, ¿no? El paciente acá se puede sedestar, en realidad se le puede pedestar en el PO1 a las 24 horas en pacientes con artroplastía cementada. Sin embargo, la realidad es que muchas veces los pacientes por el dolor, por el edema, se aplaza eso, ¿no? Pero la indicación está que puede bipedestar a las 24 horas. Entonces nosotros estamos en el PO1, en el PO2 bipedestamos con andador y después empezamos con la marcha, ¿no? Con andador y después vamos cambiando la ayuda biomecánica. Siempre prevenir complicaciones. Entonces al paciente se le indica una férula de abducción, una almohadilla de abducción, para evitar que el paciente cruce la línea media o que haga la aducción o rotación interna, ¿no? En la fase ya postoperatoria inmediata, de 3 a 6 semanas, podemos seguir con los mismos agentes físicos, ganamos más rango articular progresivamente, el paciente puede hacer bicicleta estacionaria, cambiamos los ejercicios ya de fortalecimiento a cadena cinética abierta, la bipedestación en la cementada, el paciente ya podría ir haciendo una carga total, y en las no cementadas una carga parcial con una ayuda biomecánica. Ya en la fase postoperatoria inmediata de 6 semanas a 6 meses, acá el paciente ya puede hacer piscina terapéutica, tiene que haber logrado los rangos articulares normales, los ejercicios de fortalecimiento acá es el pilar fundamental, pasar de cadena cinética cerrada, de abierta a cerrada, agregándole cargas progresivas con bandas, con pesas. Acá la marcha prácticamente ya hay una descarga total en ambos, o por lo menos iniciando en la no cementada, y generalmente ya el paciente acá lo vemos o con uso de bastón o sin ninguna ayuda biomecánica. Estos son los dispositivos que indicamos para poder ayudar en la marcha. Inicialmente prescribimos el andador, ¿no? Porque este andador nos amplía nuestra zona, nuestra base de sustentación, nos da una mayor estabilidad y es la primera elección, ¿no? Para que el paciente pueda bipedestar y dar los primeros pasos. Ya conforme el paciente vaya ganando más estabilidad, más fuerza en el tren superior y queramos ya un desplazamiento mucho más fluido, una mayor propulsión, puede utilizar este andador con ruedas, ¿no? Que nos va a permitir una marcha mucho más fluida. Posteriormente ya el paciente puede ir dejando el andador y puede utilizar muletas o los bastones canadienses. Son ortépticos que no tienen mucha estabilidad, entonces el paciente acá ya tiene que contar con una buena estabilidad para poder utilizarlos, buena fuerza de tronco y brazos, y es más prescrito en pacientes jóvenes, ¿no? Y finalmente el bastón, que es un ortético que nos descarga muy poco del peso corporal, un 10 al 20%, pero acá el paciente ya debe tener o ya debe aprender la marcha o ya debe hacer un apoyo total. Solo el bastón va a ser como un aditamento extra para dar cierto grado de equilibrio, ¿no? Y la forma correcta de usar este bastón o el mango del bastón tiene que estar a la altura de la apófisis estiloides del radio o a nivel de la cadera. Y el codo no debe estar en extensión, sino una discreta flexión de 15 a 30 grados.
Ya en la fase de readaptación, el paciente es cuando ya éste se reintegra a su domicilio, a su vida familiar, social, económica. Pero la rehabilitación no queda ahí, ¿no? Este tiene que ir ganando igual poco a poco los rangos articulares, tiene que mantener lo que ya ganó y seguir ganando eh, rangos articulares que por ahí hayan faltado. Mantener el fortalecimiento de los grupos musculares en el domicilio, mejorar su funcionalidad, ¿no? Este paciente tiene que lograr la independencia o por lo menos el basal con el que ingresó antes de la cirugía. También se le tiene que adiestrar sobre las modificaciones que tienen que hacer en casa, como las barandas, ¿no? El acceso a la ducha, quitar algunos aditamentos como felpudos, mayor iluminación, para evitar sobre todo caídas, ¿no? Y por ende luxaciones de prótesis. Y siempre mantener en cuenta las medidas preventivas, ¿no? Que son los movimientos o combinación de movimientos que debemos evitar para poder mantener íntegro, ¿no? La prótesis y todo el tejido blando. Se entrena lo que son las actividades funcionales de la vida diaria. El paciente se le entrena las transferencias, por ejemplo, de cama-silla, de silla-sillón, al inodoro, ¿no? La marcha no solo se le entrena al paciente en superficies planas, sino también en superficies irregulares, porque pues la vida diaria, nosotros vamos a la calle, vamos a encontrar veredas, pistas, con muchas irregularidades. Entonces el paciente tiene que estar preparado para ese tipo de superficies. Se le entrena a subir las escaleras, primero con la pierna no operada, para subir y bajar con la operada primero. También cómo debe vestirse, si necesita algún dispositivo de alcance para no hacer movimientos muy bruscos. Entonces, estas son las posiciones que debe evitar el paciente: cruzar la pierna, ¿no? Hacer una flexión con aducción y rotación interna. También tiene que evitar el paciente hacer rotaciones internas, tiene que evitar hacer una flexión muy marcada de la cadera, por eso es que acá indicamos los dispositivos de alcance. Cuando el paciente esté en cama, en decúbito lateral, no puede estar en esta posición porque vemos que la pierna está cruzando, está haciendo una aducción, se le debe recomendar una almohadilla entre las dos piernas y tampoco se es recomendable dormir boca abajo, ¿no? Entonces, esta es una postura correcta y vemos acá cómo está el pie hacia afuera, está rotando afuera. La forma correcta de dormir, como vemos acá está en aducción, acá con la almohadilla ya está más, eh, acá ya no hace aducción, ¿no? Está en una posición neutra. Esa es la forma correcta. También para recoger las cosas, vemos cómo acá la paciente está flexionando de más la cadera. Entonces, es recomendable algunos dispositivos de ayuda. No utilizar sillones, asientos muy bajos o muy altos. Lo recomendable es que el paciente tenga esta flexión de 90, ¿no? Esté a la altura de la cadera y no haga una flexión mayor. Siempre es importante mantener el peso corporal, ¿no? Para poder mantener la sobrevida de la prótesis, ¿no? Y no se genere un desgaste más temprano. Y la educación en la prevención de caídas también. Entonces, como si el paciente está usando alguna ayuda biomecánica como andador, primero tiene que avanzar el andador, después avanza la pierna que está operada y después la pierna que no está operada. Si va a usar muletas, igual primero avanzan las muletas, después la pierna operada y después la pierna no operada. Para subir escaleras, primero colocamos el pie no operado, la pierna no operada, después la pierna operada y después colocamos el ortético. Para bajar es al revés, ¿no? Primero el ortético, después la pierna operada y después la pierna sana o no operada. Esta educación es importante, se recomienda al paciente que pueda tener su cuarto en el primer piso,
Los lugares por donde esté el paciente tiene que tener una buena iluminación. Si tenemos ya sillones, muebles, lógico no los van a cambiar, pero sí los podemos modificar con almohadillas para que esté al nivel de la cadera y no haga una flexión más marcada. Retirar todos los objetos que puedan generar alguna caída en el paciente, los felpudos, cables, ¿no? Ayudar a los pacientes tanto en el baño como en las escaleras con los pasamanos o barandas. Y como les comenté, se les puede indicar estos ortéticos o dispositivos de alcance también, ¿no? Todo para poder independizar y funcionalizar al paciente, ¿no? Y que sea más autónomo. Entonces, ¿cuáles son los factores claves para el éxito de la rehabilitación? Primero es una educación preoperatoria. Ya sabemos que tenemos que tener expectativas realistas. La prehabilitación tiene muchos beneficios y que el paciente tiene que conocer las precauciones eh, para poder cuidar esta prótesis. Un adecuado abordaje quirúrgico, el control multimodal del dolor. Sabemos que el paciente que no tiene dolor va a tener una participación más activa en la rehabilitación y prescribirle una rehabilitación estructurada en los primeros 6 meses para que el paciente pueda mejorar, ¿no?, su funcionalidad, centrados en el manejo del dolor, en mejorar el rango articular y el fortalecimiento muscular. Entonces, la integración de todos estos factores va a determinar el éxito de la rehabilitación en los pacientes con prótesis de cadera. Y también este éxito depende de la comunicación, ¿no? La integración tanto del cirujano, el rehabilitador y sobre todo del paciente, ¿no? Que este paciente que tenga mucha predisposición para poder hacer una adecuada rehabilitación. Bueno, muchas gracias, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden alcanzar.